Sí, 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 estamos de acuerdo. Es que no, ahorita estaba descargándola para empezar a trabajar ya hoy con mis compañeros. De hecho, fíjense que ahí, bueno, les dejé la presentación, les dejé las plantillas, les dejé, también les dejé un listado de las cuentas que son de balance y cuentas de estado de resultados, porque lo que les decía la otra vez, ustedes necesitan saber identificar cuando se trata de cuentas de una o de otro tipo. Entonces, para que ustedes le den una repasadita, yo sé que esas son las mismas cuentas que ustedes vieron en contabilidad, nada más es para que ustedes las retomen un poquito y no tengan ningún inconveniente. ¿De acuerdo? A ver, entonces, allí lo que van a calcular es eso, ¿verdad? Ahí tienen un balance, tienen un estado de resultados y ustedes van a hacer ese cálculo. Aunque ahí les dice que con eso van a sacar todo eso, pero si ustedes se fijan, son las mismas razones que nosotros tenemos. No se compliquen y saquen todas las razones que yo les enseñé, ¿de acuerdo? Y las van analizando, porque no es solamente hacer cálculos, sino que ustedes me tienen que decir cómo anda la liquidez de la empresa, cómo está el endeudamiento. Si vieron, es un análisis sencillo, sobre todo porque no tenemos información suficiente de la empresa como para poder dar una opinión así más acertada. Entonces, con lo que se puede, pues hacemos el intento, ¿de acuerdo? En el caso de, hay una notita por aquí que les menciona la depreciación del periodo actual, es 480. Esto es porque esta depreciación no está mencionada aquí, ¿verdad? No está mencionada. Eh, Puede ser que no la necesiten ustedes en ninguno de los indicadores. Esto es porque recuerden que en este tipo de libros, cuando hay un balance o un estado de pérdidas y ganancias, ese se utiliza para otro tipo de ejercicio más adelante. Por eso mencionan ese dato aquí. Pero si ustedes en ninguna de las razones lo van a necesitar, a ese dato ni le prestan atención. Igual el inventario final, aquí dice que es de 1800. Esto es porque, no se los mencioné yo todavía, cuando hicimos las razones, nosotros trabajamos con el inventario de cada periodo, pero las empresas, dependiendo de la variedad que puedan tener entre un inventario al inicio del año y un inventario al final del año, por el tipo de empresa de que se trate, entonces las empresas, para las razones que usan inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, que son aquellas razones de actividad, las empresas lo que usan es un inventario promedio, es decir, toman el inventario final y el inventario inicial y lo dividen entre dos, pero eso es cuando son demasiado diferentes los inventarios. Entonces, en este caso, igual ustedes no le hacen caso a esa notita y ustedes simplemente para hacer el cálculo de la rotación de inventario usan este. ¿De acuerdo? Entonces, con eso no va a haber ningún problema. Y el otro ejercicio es este número 4. Este 4, traten cuando trabajen, no digan, bueno, yo voy a hacer el 2 y otra persona va a hacer el 4. No, porque los dos ejercicios son diferentes. En el caso del ejercicio 4, lo que van a hacer es completar este balance general. Por eso es que ustedes necesitan saber cuáles son las cuentas, porque aquí ustedes tienen que conocer las fórmulas de las razones financieras para que con eso puedan calcular los valores que deberían ir acá, ¿verdad? Entonces, sí se les va a hacer un poquito complicado, pero van a ver que se van a divertir mucho con este ejercicio, porque ustedes ya tienen ahí las razones y lo que van a hacer es colocar los valores. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo creen ustedes que podrían hacer eso? ¿Cuál? Bueno, colocar los valores Vaya, acá. imagínense, vaya, por ejemplo, la razón de liquidez. Cuando a mí me dicen que el índice de solvencia es igual al activo corriente entre el pasivo corriente. Si a mí me dan el valor del activo corriente, no me dan el del pasivo corriente, pero me dan la razón, entonces yo despejando voy a encontrar cuál es el valor del pasivo corriente. ¿De acuerdo? Entonces, Exacto. trabajar un poquito como con la fórmula y los elementos que yo tengo de la fórmula. Es como cuando teníamos ejercicios donde sabíamos que activo es igual a pasivo más patrimonio y en cualquier momento me podría faltar cualquiera de ellos y por diferencia yo sacaba los demás. Entonces, de la misma manera van a trabajar en este ejercicio, ¿verdad? Entonces van a ir viendo, por ejemplo, aquí les menciona, dice, aquí está el balance, aquí está el estado que hay que completar y aquí menciona las razones. Por ejemplo, aquí dice que la razón de liquidez corriente o el índice de solvencia es de 3,
bueno, de 3 a 1. Se dice así porque es lo que se refiere a que por cada dólar que debo tengo 3 para pagar. Entonces aquí simplemente ustedes la leen como 3. Entonces ustedes se van y buscan a ver cuál es el activo corriente. Resulta que el activo corriente no está, pero sí hay valores para poder determinar. Entonces voy y busco otras razones que me puedan decir cuáles son las cuentas por cobrar o cuántos son los inventarios. Se van a ir una por una hasta completar los valores. Ahí tienen suficientes razones, ¿ya? Que son estas 6 que aparecen acá, para poder completar estos 2 documentos. Ejercicio les va a servir mucho para poder ustedes desprenderse un poco de esa forma automática de manejar las razones, sino que ustedes las van a ir analizando y van a ver realmente cómo están conformadas esas razones, ¿verdad? Cuáles son las variables que se tienen. Entonces, aquí, fíjense lo que les dice durante 360 días, eso es porque ese es el tipo de año que van a usar, así como lo hicimos nosotros también. Y el ejercicio adicional lo que les dice es que calculen o que hagan el análisis DuPont. DuPont es esto que tenemos nosotros aquí. Entonces, ahí ustedes van a ver, y ahorita se los voy a presentar. Ya en la presentación que ustedes tienen ahí en la plataforma, tienen en la presentación, en la misma que les dejé al inicio, en esta parte de análisis financiero, ahí tienen ustedes esta parte que les voy a mostrar ahorita. Yo el día que estábamos viendo el análisis, las razones, me detuve en la parte de las razones y dejé esta otra parte pendiente, pero ahí la tienen ustedes ya, ¿de acuerdo? Entonces, nada más revisen y van a ver que al final de la presentación ahí les aparece esto. Entonces es exactamente esto mismo que les voy a mostrar en este momento. Y DuPont realmente es un análisis siempre de razones financieras. Es atractivo más bien porque muestra así, en un solo diagrama, muestra todas las razones financieras de la empresa. Entonces, es bastante útil para cuando nosotros queremos hacer un análisis en función de ver qué elementos del estado de resultados o qué elementos del balance general puede ser manejado de una manera diferente, por ejemplo, el asunto de las ventas, y ver si podemos mejorar un poco la situación de la empresa. Entonces, fíjense de dónde viene esto de análisis DuPont. Resulta que allá por 1907, este señor Donaldson Brown, que trabajaba en la DuPont Corporation, que aún existe, hizo para poder hacer análisis financiero, hizo o tuvo la idea de mostrar algo que se conoció en ese momento y aún se utiliza como fórmula DuPont, y así se fue sistematizando, ¿verdad? Se llama entonces de esa manera por la empresa donde fue aplicada por primera vez, pero el creador es este señor Donaldson Brown. Se utiliza entonces para analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de lo que se llama, no sé si en administración lo mencionaron alguna vez, el Balance Scorecard o el No, balance Lick, integral? Nunca he no, escuchado sobre eso. no, Lick, yo nunca Es, escuché esto hoy. es como ver todas las áreas de la compañía y ver cuáles son las que afectan. Entonces, hacen un solo diagrama donde dicen, esta es la parte de recursos humanos que viene a pegar en esta parte de producción. Esta es la parte de producción que va a pegar allá a las ventas. Entonces, unen todas las áreas de la empresa en un solo cuadro. Aquí unen todas las partes financieras de la empresa para poder mostrar en los resultados, saber qué cosas están afectando o qué cosas están incidiendo en tener una buena o mala situación financiera. Entonces aquí se permite que la evaluación de todos los aspectos o todas las actividades de la empresa puedan ser mostradas en un solo documento y puedan ser aisladas también por las áreas de responsabilidad. Ya vamos a ver en la grafiquita cómo se ve esto. También puede hacerse un análisis de tendencias. Este no se los estoy pidiendo en el ejercicio, sin embargo es bien sencillo también. Y en este es nada más para que ustedes vean cómo se trabajan las tendencias en las empresas. Aquí nosotros lo que vemos es que en las razones financieras
y ya lo hemos estado mencionando, son útiles una a una y son útiles ver un año completo de la empresa, ver todas las áreas. Sin embargo, es de mucha mayor riqueza cuando nosotros comparamos esas razones financieras. Porque nosotros podemos decir la empresa está bien, pero si la empresa está bien, pero estaba mejor el año pasado, entonces la empresa realmente ese año no estuvo tan bien como nosotros pensamos. Entonces es bien interesante analizar por tendencias a ver cómo ha sido la situación de la empresa. Y fíjense en este ejemplo, aquí en este análisis de tendencia vemos la situación de esta empresa de 2018, 2019 y 2020. Fíjense, por ejemplo, la razón de circulante, este 295, que recordemos que el 295 dice que esta empresa tiene, por cada unidad monetaria que debe, tiene 295 para pagar. Esto tenía en 2018. En 2019 tiene 280. En 2020, 2.72. Si nosotros solo viéramos acá 2020, diríamos que la empresa aquí está bien, porque 2.72 por cada dólar que debe tiene 2.72 para pagar. Está bien. Sin embargo, si vemos 2019 era más alto y aún 2018 era más alto todavía. Entonces, aunque la empresa está bien, habría que analizar qué es lo que está pasando para que vaya siendo cada vez menos solvente. Ahora, otra forma de hacer comparación es no solamente en la empresa misma, ¿verdad? Que esa es una comparación interna, sino hacer una comparación externa y ver cómo andan las demás empresas de este mismo rubro, que a eso se le conoce promedio industrial. Cuando nosotros decimos promedio industrial se refiere a ver el mismo tipo de empresa. Por ejemplo, yo voy a comparar los indicadores de mi banco contra los demás bancos del sistema financiero. Yo voy a comparar mi empresa que vende, que es por ejemplo un supermercado, con los indicadores financieros de los demás supermercados, ¿verdad? Entonces, yo no voy a comparar mi banco con una empresa que vende comida, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede hacer, no es válida la comparación porque no son el mismo tipo de empresa. Entonces me voy a promedios industriales. Si yo tengo un restaurante, sé que es del rubro turismo, yo me puedo ir aquí a los promedios industriales de turismo o específicamente a los promedios industriales de los restaurantes que son también rama turística. Entonces voy a hacer el análisis contra el tipo de empresa similar al que yo tengo. Entonces vean qué interesante, porque por ejemplo acá, fíjense en este caso, en 2020 esta empresa, su razón de deuda es 0.81. El año pasado era 0.81, en 2018 0.76. Acá la empresa anda un poquito más alta que los años anteriores, a menos en el 2018 que era 0.76 y así fue aumentando. Ahora, ¿qué es lo terrible? Nosotros podríamos decir, bueno, está endeudada, pero todavía no queda en uno, ¿verdad? Que sería trágico. Sin embargo, vemos que ya sobrepasó el promedio industrial, entonces esto ya no está gustando mucho. Entonces, así es como se analizan las empresas también en relación con empresas con promedios industriales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se conoce como análisis de tendencias. Y al hacer análisis de tendencias, podemos hacer análisis de tipo vertical, que se le conoce como análisis de tamaño común, y un análisis horizontal, que es análisis por índices. En este caso, en el análisis vertical o tamaño común, los estados financieros van a medirse en términos de porcentajes. Todos los rubros que son del balance general se dividen normalmente entre los activos totales, porque esa es como la forma en la que la ecuación contable viene a cuadrarse, entonces contra los activos totales, porque eso es lo que suma también el valor del pasivo más el patrimonio. Entonces, ese es el valor que se prefiere utilizar para poder hacer el análisis de tamaño común. Entonces, todos los valores del balance van a ser divididos entre los activos totales, por eso se llama tamaño común. Y en el caso del estado de resultados, todos los valores van a dividirse entre las ventas netas o ingresos por ventas o ingresos por prestación de servicios, ¿verdad? La primera parte del estado de resultados. Y en este análisis horizontal o de índice, lo que se hace es también medido en términos porcentuales, pero aquí
todos las cifras del balance o del estado se analizan con respecto a un año base, Ese año base se le conoce como un año del 100% y contra ese se van analizando todos los demás indicadores. Ya lo vamos a ver aquí en el ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor. Fíjense, este es el análisis DuPont que les decían. Si lo alejo un poquito, ustedes ven ahí, no sé si alcanzan a verlo, ustedes van a ver aquí en esta parte los cuadritos que están azules, ¿qué son? ¿Qué tipo de cuentas son? Fíjense, ahí aparece ventas, menos costo de ventas, menos gastos Del estado de operativos. resultado. Del estado de resultados. Este es el estado de resultados. Miren, colocadito todo el estado en un solo apartado, aquí en esta misma hojita. Y estos valores, activo corriente, activo no corriente, pasivo Del corriente, balance general. el balance general. Entonces, imagínense, ahí tenemos nosotros el estado de resultados, todo un documento financiero, obviamente no con la estructura como se coloca el balance o se coloca el estado de resultados, pero ahí los tenemos a los dos juntos. Miren, ¿qué le haría falta para hacer un documento oficial? Que lleven sus títulos, ¿verdad? Que lleve el nombre del documento, todo lo que ve en el encabezado, que lleve el juego de firmas, que vaya bien colocados estos valores ya con sus columnas y todo, ¿verdad? Como corresponde. Pero aquí, para este efecto, y fíjense cómo se va manejando, ahí tenemos todo lo que corresponde a los resultados, todo lo que corresponde a los valores acumulados históricos de la empresa que están en el balance general. Con estos valores del estado de resultados se sacan aquí mismo las razones que no van a ser desconocidas para ustedes. Ahí vemos que se van determinando los valores de las utilidades disponibles para accionistas comunes. Ahí está cómo se saca, miren en la fórmula que realmente en el estado de resultados que nosotros hemos estado utilizando en la clase, que ahí les queda en el mismo archivo, ahí les aparecía, ¿verdad? El valor de los accionistas comunes, que venía ya a quedar a raíz de todos los valores que se iban quitando y todas las obligaciones que la empresa iba teniendo para ver cuánto le sobraba para los accionistas comunes. Ese valor de accionistas comunes se divide entre las ventas y esto es la razón que nosotros conocemos como el margen de utilidad neta. Lo único que aquí no está sacada como una razón que dice margen de utilidad neta es igual a utilidad disponible entre ventas, así como lo hicimos nosotros cuando vimos las razones acá. Miren, sin embargo, es esto mismo, solo que es sacado aquí en un solo cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, vean, esto es como para nosotros tener una sola fotografía de todas las razones financieras de la empresa. Aquí están sacadas las ventas entre los activos totales, que es la que se llama rotación de activos totales, que igual ya la habíamos sacado nosotros por acá, en las razones de actividad. Allá se han extraído, aquí están la razón de los activos totales que nos había dado 85, miren, ahí está en DuPont, 85. ¿Qué hicieron con este diagrama? Colocaron todo en una sola gráfica para poder ver qué cosas son las que mejoran o las que afectan a este rendimiento sobre el capital, que es el último que se obtiene. Ahí están otras razones, ¿verdad? Aquí están. Ahí están rendimientos sobre los activos y aquí llegamos a rendimiento sobre el capital. Ahí tenemos 12.60, que si recordamos en las razones, habíamos llegado a ese 12.60. Ahí aparece solo con un dígito, decimal, aquí aparece con 2, por eso es 12.59, ¿verdad? Pero aquí es el mismo 12.60 acá. Entonces, vean que todo esto, colocados los dos, estamos viendo cómo afectan ambos estados financieros a este rendimiento sobre el capital. ¿Para quién es este documento, este análisis DuPont? ¿Quiénes son los interesados en el rendimiento sobre el capital? Recordemos que el rendimiento sobre el capital era un indicador que le interesaba mucho a los dueños de la empresa, porque es el que me hace a mí decidir, como dueño de la empresa, si vale la pena continuar con esta empresa o mejor saco mi dinero y lo coloco en otro tipo de inversión que me sea más rentable. Entonces, para eso es esta situación que tenemos acá. Ahora, ¿de qué me sirve tenerlo todo aquí en una sola fotografía? Me sirve porque entonces yo puedo ver qué sucede, digamos, si por ejemplo yo incremento las ventas en un 30%.
Entonces yo puedo manejar aquí las ventas y voy a ver cómo me afecta aquí todo lo demás. Entonces, por ejemplo, aquí digo que me saque esto por un 30% adicional. Entonces ahí me las aumentó. Miren, solo aumentar las ventas aquí, me aumenta aquí 65.2%, asumiendo que todos los demás indicadores siguen iguales. Obviamente yo sé que aumentar en 130 aquí, el costo de ventas me tiene que aumentar también. Entonces yo empiezo a hacer modificaciones de cada uno de los elementos que permitan hacerlo para poder ver cómo me afectan a esto. O mido la sensibilidad de otra manera. Yo digo, ¿qué tal si solamente tengo 2.500 de ventas? Entonces, miren cómo me cae el rendimiento sobre el capital. Obviamente, 2.500 de ventas me va a hacer que baje también el costo de ventas. Entonces, yo puedo empezar a revisar estas situaciones, sobre todo la del estado de resultados, porque yo sé que en el caso del balance, como son valores acumulados históricos, no puedo modificarles tanto. ¿Qué cosas puedo modificar en el balance? Por ejemplo, no endeudarme tanto. Yo bajaría con eso mis pasivos. Podría tener un poquito de control sobre el asunto del manejo del efectivo y la cuestión de la solvencia de la empresa. Entonces ahí yo voy viendo con todos esos indicadores cómo me maneja o cómo me resulta sobre el rendimiento sobre el capital. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues colocarlo en una gráfica similar a esta. Pueden utilizar esta misma gráfica o pueden dibujarla ustedes mismos. No les va a variar, acá siempre las fórmulas van a ser, y ahí les dejé que los operadores, miren, dividida, multiplicado, multiplicado, pero no la hagan de manera automática, entiéndanle, ¿de acuerdo? Aquí vayan ustedes analizando y vean, esta es la misma razón que vimos allá, esta razón es la misma que vimos allá, y se va analizando de la misma manera hasta llegar al mismo valor que tenemos allá. Por eso se los pido del mismo ejercicio, del ejercicio 1, porque así ustedes ya han sacado las razones y luego ustedes sacan ya para poderse ver si realmente las tienen bien, porque aquí en el rendimiento sobre el capital les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es análisis DuPont, que era la palabra extraña que les iba a aparecer ahí en esos ejercicios. Sí, porque yo me confundí con eso. Uy, digo, ¿qué es eso? Dije yo. ¿Y a qué horas dijeron eso? Dije, solo falté un día, dijo usted. Entonces, Yo me asusté, Lick. me imagino, no, pero eso es, y miren, es sencillito, la verdad. Solo es una forma de colocar esas razones para poder tomar decisiones. Y aquí, cuando hablábamos del análisis de índices o de tamaño común, aquí está el ejemplo también, con los mismos estados financieros, cuando les decía análisis de tamaño común, ¿verdad? Que esto es cuando revisamos tendencias. En el caso del tamaño común, les decía que el tamaño común de mi balance va a ser el activo total, que es similar al pasivo más patrimonio, y que ese va a ser entonces mi 100%. Y cada uno de estos valores yo lo voy a dividir entre ese valor que tengo ahí ahí lo tienen, de los activos totales. Entonces yo digo, el efectivo entre el activo total, y aquí prácticamente lo que estoy diciendo es qué porcentaje me representa el efectivo en todos mis activos. Entonces yo digo que solo de efectivo, eso corresponde a un 10% del total de activos. Entonces yo ahí empiezo a tomar decisiones y a revisar a ver qué sucede, porque efectivo debería ser una parte baja, siempre y cuando nosotros podamos tener la suficiente solvencia de manejar las cuentas, pero yo no debería tener un valor tan alto porque es dinero ocioso. Si no sabemos manejar nosotros las tasas de intereses con los bancos o con las inversiones en donde tenga ese dinero. Aquí vemos las cuentas por cobrar y miren, todas es división de la cuenta entre el total de los activos. Ahí vemos las cuentas por cobrar, representan un 13.98. Fíjense cuánto me representan en el caso de los activos. Aquí aparece, eh, aquí se les va a hacer extraño este valor que es 129%, pero es porque es el activo sin haberle restado la depreciación. Pero ya sin depreciación corresponde a un 66%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de todos mis activos, el 66% es activo fijo.
Entonces, aquí nosotros comparamos con el año anterior. Por ejemplo, el año anterior era más el activo fijo. ¿Por qué pudo suceder? Habría que ver si es que estoy vendiendo el activo o simplemente fue el efecto de la depreciación que se dio. Entonces, esas son las cosas que se analizan. De repente sí tiene que ver la depreciación, porque aquí vemos que era más baja en 2018, que es más alta en 2019. Es lógico porque nosotros estamos trabajando con valores que son acumulados. Miren, aquí en 2018 teníamos un porcentaje de efectivo eh, más bajo si lo comparamos con el 2019, que es de 10,09. Entonces, para eso nos sirve a nosotros los indicadores de tamaño común para poder ver cómo está la situación de la empresa. Lo mismo cuando nosotros vemos la parte del pasivo y el patrimonio. Aquí vemos, por ejemplo, que los pasivos totales representan de toda esta parte de pasivo patrimonio representan un 45-68%. Si ustedes recuerdan, ese era el indicador que nos había dado cuando vimos las razones, que decía que nosotros de todo el activo debíamos el 45%. Entonces, esos valores están coincidiendo, ¿verdad? Miren, aquí está la razón de deuda, activo total, está coincidiendo, ¿verdad? Estamos manejando los mismos valores, entonces estamos llegando a a los mismos indicadores. Miren, 45,68, 44,34. Quiere decir, en este caso, que si mi pasivo representa el 45,68, mi patrimonio representa el 54,32. Entonces, lo interesante aquí compararlo. El año pasado teníamos menos deuda, por lo tanto teníamos un poquito más de patrimonio. Entonces, todo este tipo de análisis es otra forma de poder nosotros ver cómo está la situación financiera de la empresa, no vista razón por razón, que es una forma de análisis bastante utilizada y bastante útil, sino que aquí lo vemos con relación a los mismos valores del balance para ver esa estructura de balance, cómo es que se está manejando. Lo mismo en el estado de resultados. Y miren, en el estado de resultados, aquí vemos nosotros cuál es el porcentaje. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho cuando vimos las razones de rentabilidad, vimos que el margen más alto estaba al principio, en el margen de utilidad bruta, que habría que ver si era que estábamos colocando un precio muy bajo a los productos que vendemos, o si se trataba de que no podíamos nosotros mejorar el precio o para bien nuestro como empresa, porque la competencia tiene precios mejores para el cliente. Entonces, ahí son cosas que ya no están bajo nuestro control, pero sí aquí vemos cómo es que esa situación está de esa manera. Aquí vemos, por ejemplo, que en el 2018 este era el costo del producto, 66%, y que en 2019 es 67,92. Nosotros esperaríamos cada vez comprar el producto más barato y venderlo al mismo precio, o si lo compré más caro, venderlo más caro, ¿verdad? Pero no es que aunque me costó el mismo valor la mercadería, yo la sigo dando al mismo precio. Por eso ustedes ven que cada vez están más caras las cosas, porque siempre la gente va a decir, bueno, es que ahora vendo caro porque traer las cosas me sale más caro porque ahora pago más transporte, porque el combustible está más alto. Entonces, por eso es que un elemento en la economía afecta a todos los demás elementos, ¿verdad? Y esas son situaciones que no podemos manejar así tan fácilmente, y eso va a impactar siempre en la bolsa de las personas, ¿verdad? Por eso es que decimos, es que viene el incremento dice la gente, viene el incremento del combustible, qué bueno que yo no tengo carro. Pero resulta que no es solo eso, es que ahora el taxi le va a costar más, es que ahora le va a costar más el producto que compre en el supermercado, porque como el combustible está más alto, traer el producto ahora es más caro. Entonces no se trata de que esas cosas no me afectan a mí, todo eso me afecta a mí. ¿De acuerdo? Que la energía eléctrica ahora es más cara. Pero como yo solo tengo ahí una estufita pequeñita y apenas la uso porque mejor uso leña y tengo fuego afuera, no, no es cierto. Todas las cosas vienen a ser impactadas con un valor que se mueva en la economía nacional. Entonces, son situaciones que lamentablemente, pues como van de la mano con todas estas situaciones que tienen que ver con dinero, pues al final nos vienen a afectar a todos. Entonces, en este de tamaño común del estado de resultados, nuestro tamaño común, y que es lo que llamamos 100%, son
los valores de ingresos por ventas. Déjenme ver quién toca la puerta. Ya vino Stephanie. Entonces, ese es el tamaño común que nosotros manejamos. Y todos los valores entonces se dividen entre las ventas. Entonces, por ejemplo, aquí es, miren, 2088 entre las ventas. En el caso de los gastos de depreciación entre las ventas. Todos los valores entre las ventas. Se le llama tamaño común para poder tener un solo tronco donde nosotros poder hacer todas las comparaciones. Y así es válido comparar entre un valor y otro. Yo digo, por ejemplo, que los intereses en 2019 son el 3% de las ventas y que los gastos de comercialización eran 3,25 de las ventas. Y así yo puedo ver qué cosas están siendo manejadas bien o no en la empresa. Fíjense, por ejemplo, aquí qué interesante. Gastos de comercialización. Ya sabemos que en esta empresa en 2019 hubo más utilidades que en el 2018, ¿verdad? Eso ya lo veníamos platicando. Aumentaron las utilidades. Sin embargo, miren ustedes los gastos de comercialización. Aquí eran 4,21 respecto a las ventas. Aquí son de 3,25 respecto a las ventas. Eso se manejó muy bien aquí en esta empresa. Miren, en el caso de los gastos generales y administrativos, que es todo eso de los salarios, el edificio, el mantenimiento, todo lo que es operativo, disminuyó también. Ese valor disminuyó también. ¿Cuál fue el gran problema de esta empresa aquí? Esto que tenemos acá, porque es el único que aumentó y que al final hace que tengamos nosotros estos indicadores acá, ¿verdad? Entonces sí vemos, miren esta desmejora que se dio aquí, de 33 pasó a 32. Entonces, esa es lo que nosotros analizamos cuando tenemos los valores y tomamos esta forma de análisis que se llama de tamaño común. Miren qué interesante para poder ver indicadores en sí mismos. Y el otro, que es el análisis de índices, que es indexado, se le conoce también. Este análisis indexado se toma un año base. Así como vimos nosotros que todo aquello se dividía entre la cuenta base, aquí es todas las cuentas de un año que se le llama año base. Por ejemplo, aquí 2018 es nuestro año base. Quiere decir entonces que en 2019 lo que hacemos como indicador es dividir el valor del año 19 entre el valor del 2018. Y así en todas las cuentas para poder ir viendo cómo fue la situación, cómo fue que aumentó. Por ejemplo, aquí vemos que el efectivo aumentó con respecto al año anterior un 126% y tiene sentido esto. De 288 pasó a 363. Aumentó entonces en un 126%. Es decir, el mismo valor más 26% más. Las inversiones aumentaron en 133. Miren los inventarios más bien disminuyeron. De 300 pasaron a 289, están representando un 96,88. Y así cada uno de los valores, igual nosotros podemos ir viendo cuenta por cuenta, perdón, del año base al año que se está analizando y ver cómo ha sido la situación. Puede ser que yo aquí tenga diferentes años. Yo puedo tener, por ejemplo, acá 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 y ahí hacer análisis. Y yo escojo cuál va a ser mi año base. ¿Qué características tiene que tener mi año base? Mi año base, por ejemplo, en un análisis donde yo tenga 2020, 2019, 2018, 2017. Yo puedo decidir aquí cuál va a ser mi año base. Mi año base en estos, que es el contra el que se va a comparar todo lo demás, podría ser cualquiera de ellos excepto 2020. ¿Por qué no debería escoger 2020? ¿Por qué no podría ser buen parámetro 2020? Imagínense que nosotros querramos analizar cómo es la altura en un grupo de estudiantes, queremos ver cómo es la altura de las muchachas en un grupo de estudiantes de una determinada clase de turismo. Y queremos ver cómo anda la estatura promedio de todas ellas. Y resulta que yo ahí tengo, todas las muchachas son
de Santa Bárbara, de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, tengo de varias representaciones del país, pero resulta que hay una muchacha que es alemana, que está aquí de intercambio. Entonces, a ella yo no la tomaría en cuenta como un parámetro, porque probablemente sea altísima, sea el doble de las muchachas nuestras. Entonces, ella no podría ser porque es completamente fuera de lo normal. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿por qué 2020 no podría ser mi año parámetro para este análisis? Vamos a ver. ¿Por qué no podría ser 2020? Vamos a ver, Gladys. ¿Por qué no podría ser 2020 nuestro parámetro? ¿Qué tiene de malo el 2020 para que yo no lo escoja? ¿O es un año normal 2020? Por la pandemia, Liz. Ajá, por la pandemia. ¿Y qué pasó con la pandemia? Toda la situación de las empresas, todas van a tener afectaciones, todas las empresas van a tener problemas de liquidez, van a tener problemas de inventarios, problemas en las ventas, todas van a tener, hasta la que diga que no, siempre va a tener un determinado tipo de problema. Hasta la que sí está vendiendo va a tener problemas, por ejemplo, de empleados que se les enferman. Entonces, la situación en 2020 es una situación completamente anormal entre todos estos años que yo tengo acá. Por ejemplo, si esta estructura fuese, no fuese 2020, sino que, digamos, fuese 2000, 1999, 1998, 1997, 1996. ¿Cuál no debería ser año base? ¿Cuál de estos no debería ser año base? Año base o año parámetro, año 100%, año con el que yo voy a comparar todos los demás. ¿Cuál de ellos no podría ser año base? ¿Todo estuvo bien en el 2000? ¿Todo estuvo bien? 1998. Por el mix, 1998. algo así. Correcto, porque en el 1998 fue el huracán Mitch y el huracán Mitch dejó una situación terrible para las empresas, ¿verdad? Hubo pérdidas increíbles para las empresas, entonces en 1998 no sería un buen año para nosotros comparar todos los demás. Entonces, ese año puedo analizarlo para ver cómo fue las afectaciones con respecto a un año base diferente, como el 96, por ejemplo. Normalmente escojo el primer año de toda la serie, pero 98 no, es completamente anormal la situación que se dio ahí, entonces ese no lo voy a tomar en cuenta. Entonces es para que vean que en el análisis de índices puedo tomar cualquier año de una serie, pero no uno que sea completamente diferente. Igual en el caso del estado de resultados, de la misma manera, yo escojo el año base, que si yo escojo 2018 como año base en el balance, 2018 también va a ser en el estado de resultados, no lo voy a cambiar. Y ahí voy a ver cómo le fue en 2019 con relación al año anterior. Si tengo acá 2017, voy a ver cómo era 2017 con relación al 18. O todos contra el año base que yo seleccione. Año base no es el año anterior de cada uno. No es que si yo tengo 17, 18, 19, 20 va a ser el año anterior, sino que va a ser un solo año para comparar diferentes años más. Si yo tengo como comparación 5 años, uno de ellos es el año base y contra ellos yo mido todos los demás. No es que voy a sacar a este con respecto al anterior, este con respecto al anterior, no, no estoy analizando un incremento de año a año, sino que estoy tomándolos con respecto a un año que yo considero que tiene las características similares a todos los demás años, para ver cómo fue la situación. Por eso la importancia de no escoger un mal año como año base. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, no sé si tenemos preguntas hasta acá, chicos, o estamos bien. ¿Andamos bien? ¿Tienen dudas? Ya mañana no nos vamos a ver, ya mañana quedan libres ustedes para terminar el ejercicio. Yo voy a seguir pendiente si tienen dudas o algo, o si de repente necesitan que nos veamos, pues nos vemos con mucho gusto, ¿verdad? Necesito que ustedes trabajen esos ejercicios para que estén listos. Si vieron en la plataforma, la otra semana vamos a hacer una pequeña evaluación de los temas que hemos visto hasta ahora. Entonces, necesito que se pongan a trabajar en eso y si tienen preguntas, aprovechen para hacerlas en ese momento.
Si no hay preguntas, entonces nos vemos el día lunes próximo. Terminen los ejercicios.